Seguimos poniendo la mañana en camino. En todo el país, las 10:36. Estamos escuchando a Bob Dylan. Hoy cumple 80, el músico, poeta, compositor, premio Nobel de literatura. Abrimos los brazos para recibir a nuestro querido amigo, el doctor en ciencia política, investigador y docente, Adolfo Fito Garcés. Buen día y bienvenido, Fito. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, bien. Imagino, te diría que no hay casi otra posibilidad y mucho más me atrevo a decirlo, Fito querido, teniendo en cuenta nuestra trazabilidad histórica, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que en nosotros ha tenido, tiene la política, el respeto, el cariño, el amor que tenemos por ese instrumento formidable que la civilización humana ha sabido Mm. construir, ¿cierto? Para resolver sus diferencias y para tratar de vivir mejor. Bueno, naturalmente tenemos que estar conmovidos, sorprendidos, con dolor, por la muerte de justamente este gran exponente de esto que acabo de decir, porque además la muerte le llega demasiado temprano, ¿no? Bueno, ese es Ni que mi hablar. arranque, yo podría Y conocer mi sí, opinión sí. y quisiera que vos, en tu carácter de doctor en ciencia política, nos ayudes a repasar un poco el aporte político que ha hecho a la República Jorge Dale. Larrañaga. Primero me gustaría Sí, apretar el botoncito de la emoción personal. sí, es que es así. Hay que empezar siempre por ahí. Che, este, mirá, María, una señora que era como nuestra abuela, que nos cuidó de chicos y murió en casa de mis padres, siempre decía, ¿no? Al final, ¿qué somos? ¿Hombres o animales? Decía. Y claro, y lo primero es eso, ¿no? ¿Cómo no sentir cómo no sentir pena por Jorge? ¿Mm? Cómo no empezar por enviarle un saludo a su familia? ¿Mm? A quien no conocí, ¿no? A sus amigos y amigas más cercanas. Pienso en Anita Ribeiro, por quien tengo mucho cariño, desde hace muchos años. Pienso en Daniel Corvo, ¿no? Podría mencionar a otros, pero resumo en ellos dos, que además son académicos más que políticos, ¿Mm? Uh -huh. o políticos académicos y políticos, resumo en ellos dos no sé, este, las, las amistades, ¿no? La gente apenada, ¿no? Más cercana a Larrañaga. Eh, vos decías hace un ratito la política y la gente que aportó a la política. Mirá, hay una frase que me da vuelta a mí en la cabeza bueno, desde que ocurrió esto, ¿no? Y después de leer a mucha cosa linda sobre Larrañaga y después de escuchar muchos testimonios lindos, yo si tuviera que resumir diría que es una persona que dignificó su profesión. Ojalá cuando a nosotros nos toque pasar para el otro lado, Alejandro, puedan decir lo mismo de nosotros, que dignificamos nuestras profesiones. Con eso alcanzaría y sobraría, Uh -huh. porque, no sé, pienso en mi padre que dignificó su profesión, la docencia, ¿no? Pienso en tantos periodistas que dignifican su profesión, que no menciono para no herir su modestia, alguna modestia. Pienso en, no sé, pienso en futbolistas, pienso en empresarios, pienso en sindicalistas, pienso en universitarios, ¿no? Y pienso en políticos. Y Larrañaga es un político que dignificó su profesión, ¿no? Y por eso hay que estarle reconocidos, agradecidos, y por eso cómo no estar apenados. Exacto. Bueno, como suele ocurrir, yo diría, Fito, en casi todo en la vida, el ultimísimo rol que te ocupa llevar a cabo, ¿no? Que, repito, como casi todo en la vida, esta es Mm, una presunción que tengo, de pronto, para bien o para mal, en un sentido o en otro, quita trazabilidad, quita perspectiva, quita mm, mirada sí, de largo plazo, ¿no? claro. Eh, y de pronto sí, en efecto, muchos sostienen, y me parece que es un análisis que está bien hacerlo, y te voy a pedir que lo hagas, este Ujú, último tramo que le ha tocado vivir y mm, protagonizar a Larrañaga, que tiene que ver mm. con, bueno, su La mano nueva, dura.
La mano dura. Iba a ser, el último tramo lo iba a alargar un poquito más, ¿no? Su nueva precandidatura al Partido Nacional, su nueva derrota, ¿verdad? Sí. Fueron 3 consecutivas, pero después, bueno, su acción muy subrayada a propósito de una reforma constitucional, bueno, que incluía, si querés, ciertos conceptos de mano dura. Era su esencia. La esencia de la reforma era esa. Y está muy bien que lo digas. Y justamente que de alguna manera permitía, yo creo que es pertinente la observación, en una aparente contradicción con la larga trayectoria política de Alianza Nacional. No lo creo. Nacional. ¿Sabes que no lo creo? No lo bueno, creo, bueno. Alejandro. No, pero... Está buena la pregunta porque es bien provocativa. No, ¿viste que una vez en la vida me ibas a hacer una pregunta provocativa. Yo sabía que iba a pasar algún día. No, pero si prestate atención en cómo la formulé, después que está la grabación, yo dije que permite la discusión. Está muy bien. No lo aseveré, más allá de que tengo mi opinión, pero por lo menos permite, me parece, la discusión. Sin duda. Pero lo que quiero decir, y que termina desembocando, porque si no, no se entiende por qué Larrañaga es el ministro del Interior. Claro, fue el ministro del Interior, ¿no? Y que termina desembocando en una gestión que no solo daba cuenta de eso, sino que daba cuenta de el necesario cambio que la ciudadanía reclamaba a propósito del gobierno anterior, porque eso me parece que está fuera de discusión, ¿no? Entonces, había que hacer las cosas mejor y seguramente distinto. Hasta ahí me pierdo, pero mejor sin duda. Había que hacerlas, porque ese había sido un reclamo muy específico de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y una promesa muy específica de quienes accedieron al gobierno de la República. Ese asunto me parece que te lo voy a pedir que lo analicemos. Sí, pero te digo una trampa. Sí. Porque a mí me gustaría arrancar un poquito más atrás, si se puede, en relación al Guapo y su trayectoria política, ¿no? Claro. Es que está todo unido. El Guapo para mí es el mismo de siempre. O fue el mismo de siempre. ¿En qué sentido? En un sentido muy esencial. Si yo tuviera que otra vez resumir, diría, dije hace un ratito, dignificó la política. Es un caudillo, o era un caudillo. Caudillo popular de esos de manual. Caudillo del interior, además, ¿no? Viste que yo he criticado no a los intendentes, sino a las intendencias, el diseño institucional, ¿no? Este asunto de que los intendentes tienen demasiado poder, que nadie los controla. Pero los intendentes, en tanto personas, tienen cosas, sobre todo en el interior, donde es mucho más visible capaz que Montevideo, tienen una cosa lindísima, que es esa tradición de querer ser el mejor vecino, el primer vecino, ¿no? Claro. Esa cosa de prestar auxilio, de darle una mano a la gente, de andar entre la gente, de respirar el aire de la gente, de estar al servicio de la gente. Esa es la tradición de las intendencias. A ver, no estoy hablando de las intendencias blancas, ¿no? Estoy hablando de los intendentes. Bueno, es lo que hace popular a Orsi, ¿no? O lo que hizo popular a los intendentes colorados en Rivera, ¿no? O en Salto. En fin. Y entonces, Larrañaga era un caudillo porque tenía eso, ¿no? Ese asunto de respirar el aire de la gente, de andar entre la gente, de sentir las ilusiones y las broncas de la gente, los fastidios de la gente, ¿no? Digamos que así se formó él, desde chiquito. En sus primeros años como intendente y después como senador. Es decir, el Larrañaga de la mano dura está respirando el aire de la gente. El Larrañaga de la mano dura, el que logra juntar solito y solo, ¿tá? 47% de la opinión pública, solito y solo, ¿no? ¿Por qué lo logra? Y lo logra porque estaba respirando el aire de la gente, la demanda de la gente, encarnando a la gente. La gente, una parte muy importante. Cuando hablamos de la gente siempre hablamos de la mayoría de la gente, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente claramente estaba pidiendo un cambio en la política de seguridad. ¿Por qué Larrañaga muere temprana y lamentablemente siendo el segundo dirigente blanco más popular, el segundo, ¿no? Datos de querido, admirado amigo Nacho Sannavar.
¿Por qué? ¿No? ¿Por qué era tan popular? ¿Por qué estaba en su segunda primavera? ¿Mm? Digamos, su primera primavera a nivel nacional fue entre el 2000 y el 2002, ¿no? O entre el 2000 y el 2004, o entre el 2002 y el 2004 quizás, ¿no? ¿Por qué? Y porque sí, porque había sintonizado con la gente y estaba haciendo un ministerio en sintonía con el reclamo de mano dura que venía de la gente desde hace muchos años y que Bonomi había tratado de encarnar. Bonomi trató de encarnar eso. Pero en el Frente Amplio, por distintas razones ideológicas y muy atendibles, tenía problemas para llevar adelante ese giro hacia una mayor, hacia una política más, eso, ¿no? Más severa con el delito. Entonces, hay una continuidad entre el Larrañaga, ministro popular, el Larrañaga de la mano dura, y el Larrañaga intendente con 32 años. Hay una continuidad. O el Larrañaga del 2002. El Larrañaga del 2002, ¿qué es? Es el que anda entre la gente, el que se da cuenta que los blancos están furiosos con los colorados, que están furiosos con Jorge Valle, y arma una pequeña revolución en el Partido Nacional y logra convocar a la convención del partido en octubre del 2002, y ahí el Partido Nacional rompe la coalición. Larrañaga escuchó, los blancos estaban furiosos, la gente se quería ir de la coalición, los militantes se querían ir de la coalición. Larrañaga fue el que captó ese mal humor y eso lo llevó a ser el candidato del Partido Nacional en el 2004. Es decir, el caudillo, el que escucha, el que vibra, el que siente, ¿no? Y caudillos hay en todos lados, en todos los partidos. Yo siempre he dicho, ¿no? José Mujica se escapó de un libro de historia, ¿tá? Se escapó de un libro de Pibel Devoto. Otro caudillo, otro que respira con la gente, otro que vibra con la gente, ¿no? Y capaz que por eso eran tan amigos. Bueno, está bueno, profe. No, porque siempre digo que mi idea acerca del buen profesor es aquel que te deja las cosas lo suficientemente claras como para decirlo en criollo, te enteres generes en vos miradas que no tenías antes, pero lo suficientemente abiertas como para que no las creas todas, ¿no? Y por favor, ¿verdad? Yo lo primero que le digo, siempre le digo a la gente que me escucha y a los alumnos en clase, por favor, ¿no? Todo esto que digo yo lo ponen entre signos de interrogación. Porque no pretendo tener la verdad, sino decir con honestidad lo que pienso, en los medios y en mi clase. Bien, es así. Bien, porque lo sé, además en nuestro caso, Fito, lo sé desde antes que estés en los medios y desde antes que des clase. Che, Alejandro, ¿y qué es lo que no te convence de lo que acabo de decir? No, seguimos conversando. No es que no me convenza, que creo que merece un análisis específico, es este principio que vos tirás y que me parece formidable, y es, claro, en la medida que sos, digamos, receptor y con una capacidad, yo recuerdo justamente cuando Larrañaga empezó a abrazar esta iniciativa, que muchos de tus colegas y vos mismos estaban de alguna manera, una vez más, sorprendidos por la capacidad de saber sintonizar con la gente, desde un tema muy sensible que objetivamente estaba preocupando mucho a la ciudadanía desde hace mucho tiempo, además. Y entonces que encontró que era la forma esa. Pero me parece que decirlo así, decirlo así me parece que tiene un problema, y es el contexto, y es dos cosas. No olvidemos que ese fue un gesto político formidable de Larrañaga. Yo me veo a mí mismo diciéndolo, por ejemplo, en esta boca mía, pero en el marco de una disputa electoral en la interna de su partido, en la que él estaba corriendo la de atrás. Y donde se percibía, por decirlo groseramente, Fito, se estaba ganando por derecha. Entonces había que generar algo que hiciera eco con la gente, pero que te colocara a vos en una posición... No, desde luego que... Sí, claro que siempre los políticos, siempre hay una dimensión de cálculo, ¿no? Pero bueno, el buen político
Desde luego, pero yo creo que es una manera un poco injusta de decirlo, ¿viste? Decir, no, lo que pasa es que se acomodó el cuerpo. No digo que vos lo estés diciendo. No, 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 pero yo no usé Si esa hay una, expresión, Pito, ¿eh? no, 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 no lo no dije. digo que vos lo estés diciendo. Pero viste que hay una manera de leer la evolución de Larrañaga en materia de seguridad. Hay una manera de leerla que es, para mi gusto, un poco superficial, que es decir, bueno, se acomodó, ¿no? Como en la calle Pou, ¿no? Bueno, apareció como un rival tremendamente potente, él acomodó el cuerpo, ¿no? No, yo pienso que claro, sí, claro que hay una voluntad de querer recuperar la mayoría del partido, pero te diría, y te lo puedo asegurar porque lo conversé con él, y no lo conversé con él en el 2018, ni en el 2019, lo conversé con él en el 2014, porque lo escribí muchas veces en el diario. Yo recuerdo haber escrito en el diario en el 2008, una semana antes de que él se fuera a tomar mate con Mujica, una semana antes, ¿no? Una semana antes en El Observador, Sí. ¿no? Yo escribí diciendo, hay señales de que Larrañaga se quiere correr al centro, esto es peligrosísimo. Larrañaga en el 2007, lejos, era el político más popular del Partido Nacional. Lo acaba de demostrar de vuelta Nacho Sosnávar con ese gráfico, claro, en medición de su popularidad. Larrañaga Larrañaga se va a tomar mate con Mujica, las imágenes las repitieron en los informativos ahora, este fin de semana, Sí, claro. Ponele, agosto del 2008. Y yo una semana antes había escrito, hay señales de que Larrañaga se quiere correr al centro y esto es peligrosísimo, porque lo que enseña la historia política uruguaya es que, sí, correrse al centro es necesario a último momento, para ganar el balotaje. Claro. Pero No, lo no, primero que tienes que hacer es asegurarte interna. Y cuando claro. él se va a tomar mate con Mujica, se enterró de cabeza. Y así como te lo digo a vos, se lo dije a él. ¿No? Claro. Y Bueno, en conversaciones que tuvimos en el 2013, 2014, yo le decía, ¿vos perdiste la interna con la calle Herrera? Porque te corriste del centro antes de tiempo. Yo se lo dije. Entonces, a mí no me sorprendió la campaña del 2014, no me sorprendió, ¿no? Porque ya en el 2014 empezó a hablar de mano dura él. No fue en el 2018. Él en el 2014 pero recuerda, empezó a hablar de la mano del dura. 2014 es la que termina ganando Vázquez, ¿no es cierto? 2014 le gana, para sorpresa de todos nosotros, le gana en el sprint final, en la recta, cuando faltaban 200 metros, capaz, para hacer metáforas turfísticas, como le hubiera gustado a Jorge, y le gana a la calle Pou en esa arremetida final, el galope, ¿no? Lo pasa al galope. Sí, sí. ¿No? Durante todo el circuito, Larrañaga primero. Y en el sprint final, al galope, pasa a la calle Pou. Pero Fito, Y ya en el de ese 2014, corrimiento... sí, y ya en el 2014 él tenía, ya había rebobinado, ¿no? El que hace, si vos me decís, curiosamente, esto es curioso, ¿no? El que hace la campaña más centrista ahí en el 2014 es la calle Pou. Es el que habla de la positiva. Tomó un riesgo increíble. Entonces, siguiendo el razonamiento, ¿cómo la calle Pou le gana con el discurso de la positiva a Jorge Larrañaga? Porque parece ser contradictorio con lo que dije antes, ¿no? Que ganan siempre los más radicales en las internas de los partidos. Y bueno, capaz que por esa cosa de los blancos que te ponen una etiqueta, con este no podemos ganar, ¿no? Y te sepultan, ¿no? Cuando le pusieron, a la calle Herrera le pasó, con este no podemos ganar. A Jorge Larrañaga le pasó. Y la campaña de la calle Pou demostró, en el 2014, demostró muchos atributos, ¿no? También mucho coraje, ¿no? Para hacer una campaña por la positiva había que tener mucho coraje, ¿no? Porque iba en contra del manual. El manual era ser muy crítico. En fin, no sé. En todo caso, ya te digo, lo de Jorge viene de atrás, con la mano dura viene de atrás, viene del 2014, en cierto modo es una autocrítica respecto a cómo perdió con la calle Herrera en el 2009. Pero ¿en qué, sabes qué? Para terminar de sí, entender, dale. ¿en qué
en qué enunciado o en qué gesto encontrás ese mano dura ya en el 2014? Porque justamente en esa elección a la ciudadanía se le consulta acerca de bajar la edad y la imputabilidad. Y justamente Larrañaga, permítaseme el comentario, fiel a su tradición más liberal, para decirlo groseramente, de menos mano dura, se puso en contra de esa norma, ¿verdad? Y él no la llevó, no la apoyó. Sí, pero... Si hubiera abrazado más a eso que tú dices, seguramente hubiese encontrado una buena posibilidad de apoyar eso, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que pasa que seguro, ahí estaba la competencia con Pedro, el que arrancó con la campaña fue Pedro Bordaberry, que también arrancó solito, ¿no? Solito, sí. Y bueno, y entonces, digamos que a medida que fue pasando el tiempo, Larrañaga se fue acercando al discurso de la mano dura. Pero sí, si lo rastreás, aunque es cierto lo que vos decís, ya en el 2000, en esa elección, ya en el 2014, en el discurso ya aparece la reivindicación de la mano dura, ya hay un acercamiento, ya hay un discurso que ya tiende a coincidir con el de Pedro Bordaberry, que se consolida mucho más claramente después, en el 2018, 2019, ahí se consolida. Y le termina rindiendo frutos, ¿no? Porque claro, se le había empezado a ir la gente, ¿no? En el 2016, 2017 se había empezado a ir la gente, había un clima el clima era, se le desarma la estantería al guapo. Ese era el clima que había, ¿no? En el 2016, 2017, 2018. Y con la campaña de Vivir Sin Miedo, él renació. Entonces, mirá, ¿cuánto de estrategia? Bueno, a ver, una buena estrategia. Si es fiel o no es fiel a la tradición, bueno, no sé, es discutible. En un aspecto es muy fiel. En un aspecto que para mí es muy valioso, es muy fiel. Ese punto lo entendí, ¿eh? Que es el de, bueno, el político tiene que escuchar a la gente. Y si la gente se enojó, se enojó. Y si la gente quiere un cambio en la política de seguridad, el político tiene que tener en cierto modo, el coraje de sintonizar. Exacto. A mí me parece que otra vez, si yo fuera alumno tuyo, estaría en condiciones de preguntarte que eso que decís parece muy sensato, es decir, ¿de qué político estaríamos hablando que no logra sintonizar con su gente? Parece como si ocurriese, como un desapego propio de un mal político. Pero acá entra a escena otra cosa que ustedes, queridos amigos, politólogos de la Universidad de la República y de otras, que generosamente colaboran semana a semana en este programa, nos han hecho saber y entender que si bien el político tiene la obligatoriedad de sintonizar fuerte, y yo diría, mejor que cualquier otro actor en el mundo social con su gente, porque él les va a representar, también tiene la obligación de honrar las ideas que nos diferencian a todos los ciudadanos. Y si los políticos pasan a ser, tirándolo por el absurdo, una especie de a ver quién sintoniza primero con la gente, olvidándose de cuál es, digamos, su marco ideológico, filosófico e histórico, correríamos el grave riesgo que otras naciones corren de pensar de que todos son lo mismo, que es a ver quién llega primero. Y yo desde ese lugar entendía, no sé si incluso esto es muy discutible, que Jorge Larrañaga, de alguna manera el continuador de lo que podríamos llamar el wilsonismo, con lo relativo que esto implica, lucía, para decirlo claramente, un poco más al centro o al centro izquierda que el herrerismo que históricamente estuvo en el otro costado, ¿verdad? Desde luego. A eso nada más me refiero. Mirá, yo vivo diciendo, ¿no? Vivo diciendo que importan las ideas, ¿no? Y que los partidos este programa se llama La Mañana en Camino, nos importan las ideas. Es así, nos importan las ideas. Yo vivo diciéndolo y lo enseño en la facultad. Tengo un curso para estudiantes del ciclo inicial que se llama así, El poder político de las ideas en América Latina, en donde digo, los políticos no solo calculan, los políticos lo que hacen también es, bueno, luchar por sus convicciones. Fernando Rosenblatt acaba de publicar, un año y pico atrás, un libro maravilloso sobre en Oxford University Press. Fernando Rosenblatt es un querido
colega uruguayo que vive en Chile, en donde precisamente lo que dice es que los partidos que persisten, los que duran en el tiempo, como los partidos uruguayos, son partidos en los que por supuesto hay espacio para la ambición, en donde por supuesto hay barreras altas a la salida, o sea, Claro. una vez que salís, caes en el vacío, te vas del partido y la quedás, ¿no? Pero partidos donde hay propósito, ¿no? Él dice, propósito, o sea, partidos que tienen sueño, ideas, sueños, ¿no? Claro. Y los partidos que cultivan su tradición, su identidad, sus emociones. Entonces, desde luego que las ideas de los partidos son muy importantes. Por otro lado, en la ciencia política hay mucho escrito acerca de lo importante que es que los partidos se adapten a los cambios en el entorno. Acá voy a citar a otro colega, a Jaime Jaffe, que fue el que nos enseñó a muchos de nosotros, el que nos actualizó con la discusión contemporánea acerca del problema de la adaptación partidaria, así se llama el asunto, ¿no? La discusión de la adaptación partidaria. Es decir, los partidos son como nosotros. Si no nos vamos adaptando a medida que cambia el mundo, Claro. ¿no? Bien. La quedamos, ¿no? El periodismo se adapta, la ciencia política, todos nos adaptamos, ¿no? Y los partidos cuando cambia la sociedad, el partido tiene que cambiar. Y los partidos uruguayos, y cito acá o de vuelta profes míos, hace muchísimos años, Gerardo Caetano, el Pepe Rila, y Romeo Pérez, pero sí, no me acuerdo quién más, pero ellos insistían en que los partidos políticos uruguayos, y se referían en ese momento a los partidos tradicionales, permanecen mediante el cambio. Claro. Permanecen gracias a que cambien. ¿Tá? Bueno, que era la manera criolla de hablar de adaptación partidaria. Y entonces, claro, Larrañaga permaneció cambiando, ¿no? Y el Frente Amplio permaneció cambiando. Justamente, cuando vos decías Mujica permaneció 60 años cambiando. 60 años cambiando. ¿No? Y el Frente Amplio del 71 es una cosa y el Frente Amplio de Vázquez es otra, ¿no? Y entonces, claro que hay que tener un ojo puesto en que sean fieles a sí mismos. Pero también hay que, claro, incluso hay que pedirles que cambien si quieren permanecer. Ya que mencionaste Tabaré Vázquez, yo creo que ha sido, para mi gusto, sí. Lo que pasa es que es lógico, porque por eso yo empecé, mira, ahora me doy cuenta que estuve bien en el arranque cuando dije que uno se queda con la última foto. Pero vos te acordás, Fito, claro, ¿cómo no te vas a acordar si es tu objeto de estudio? La peripecia política del doctor Vázquez, por ejemplo, claro, justamente hablaba de eso, ¿no? Es decir, claro. Incluso tú te acuerdas que cuando él accede a la presidencia, por derecha, el pensamiento un poco más conservador de derecha quedó un poco desacomodado, esta es mi hipótesis, porque muchas de las cosas que hizo el Frente Amplio en el gobierno, según la derecha, pero es lo que toda la vida nosotros pedimos hacer, ¿verdad? Pero claro. ¿No? ¿Te acordás? El orden macroeconómico, por decir el Frente Amplio, mirá, el Frente Amplio es un lindo caso de adaptación partidaria. Remito nuevamente a Jaime Jaffe, que escribió su lindísima tesis de maestría, que está online por ahí, ¿no? Al centro y adentro se llama. ¿no? Sí, lo publicó en el 2005. Creo que la publicó Linardi Rizzo, si mal no. Linardi Rizzo, exactamente. Que es, el Frente Amplio es un caso exitoso de adaptación partidaria, porque ha logrado hacer un balance entre su tradición y, bueno, y los aprendizajes que fue viviendo y los cambios en la sociedad. Yo te diría que el Partido Nacional, no es lo mismo este Partido Nacional de la calle Pou del Partido Nacional de los tiempos de la calle Herrera. Es un partido distinto, en donde no solo cambió Jorge Larrañaga, cambió el herrerismo. No es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Hablar de herrerismo en la calle Pou es quedarse corto. La calle Pou es más que el herrerismo, tiene otros aliados, ¿no? Pero si lo vemos como bisnieto de Herrera, bueno, y si lo vemos como hijo del padre, hay diferencias notorias, ¿no? Entonces los partidos tienen que hacer esa alquimia, ¿no? Ese equilibrio, esa magia, ¿no? Entre combinar la tradición y la novedad, ¿no? Para poder permanecer, y nunca podés permanecer si no cambiás.
Mirá, exactamente así. Exactamente así lo digo, pero en realidad citándolos a ustedes. Hay una frase de Jorge Sí. Lanzaro, no sé si es de él o que él la cita, que Sí, explicaba sí, el acceso al Frente Amplio al gobierno, que era claro. la gente se arrimó al Frente Amplio y el Frente Amplio se arrimó a la gente, ¿no? Claro, es así. En el caso del Frente es muy claro, ¿no? Ahí está toda la dialéctica, digamos, Tabaré Vázquez, Danilo Astori. El Tabaré Vázquez presidente es un Tabaré Vázquez que empodera a Danilo, es un Tabaré Vázquez muy distinto al Tabaré Vázquez que, que lo dejó a Danilo Astori en el 2003, principio del 2004, reducido a su mínima expresión. Tan a su mínima expresión que ni siquiera Danilo Astori compitió contra Tabaré Vázquez en la primaria del 2004. La dio por perdida. ¿Mm? Y sin embargo, Tabaré en julio del 2004, dice, vos vas a ser mi ministro de Economía. Y después le dio las llaves. En el final de esta charla me gustaría volver a Larrañaga en un Claro. aspecto que yo recuerdo que tú hiciste mucho hincapié durante mucho tiempo. Es más, yo que tengo buena memoria, A ver, a ver, a ver. me acuerdo de tus análisis. A ver. Bueno, siempre lo digo a todos se los digo lo mismo, que Fito Garcés fue el primero que osó decir que el Sí. próximo presidente de la República iba a ser José Mujica. Sí, Que, alguna ganada tengo, también muchas perdidas. no, bueno, yo como soy amigo tuyo cuento las ganadas. Ah, gracias, te lo agradezco mucho. Cuando Dale, dale. había que tener cojones para atreverse no solo a decirlo, a solo imaginarlo. Sí, Ahora sí, porque pasa. Pero sí. recuerdo que una de las cosas con las Mm. que ganó esa elección Mujica en una fórmula presidencial que costó mucho armarla, pero que una vez armada funcionó en la campaña a las mil maravillas, Sí, coincidimos, ¿no? sí. ¿Te acuerdas cuál era el lema? Era Mujica escribiendo algo en un escritorio y atrás paradito mirando Danilo. Sí, Y el claro, lema claro, era claro. un país de primera y honesto, una cosa así decía, Algo ¿no? así. Sí, 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 claro. Recordemos que el candidato rival era la calle, ¿verdad? La Claro, calle claro, Guerrera. Y claro. vos señalabas ahí la importancia, más allá incluso que Mujica podría despertar aún en la alteridad más increíblemente lejana, incluso la tranquilidad que podía darle a cierto ciudadano decir, mira, este Ah, piensa lo contrario a mí, pero este no se lleva un mango para la casa, ¿no? Una cosa así. ni que hablar, Y ni a que mí hablar. déjame reivindicar eso, Mm, que era una mm. cita que vos hacías frecuentemente. Sí, sin duda. En el Guapo, mirá que son años y años estando, Ah, sí, 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 nunca, ni que hablar. se le habrán dicho 742.000 cosas, nunca, jamás Claro. un solo comentario acerca de su honestidad republicana, ¿no? No, ni que hablar. Dignificó su profesión por muchas razones. ¿M? Digo, porque trabajaba como una máquina, ¿no? Así, un profesional dedicado a eso, con alma y vida. Y dignificó su profesión porque escuchaba a la gente. ¿M? Y dignificó su profesión porque era honesto, ¿no? Eh, y sí, era honesto, era frontal, ponentemente frontal. Entonces, desde luego que sí, ¿no? Siempre cuento en este programa que la gente lo que quiere son dirigentes políticos sensibles, primero honestos y luego sensibles. Y sí, si saben más, saben menos, ¿no? Bueno, si saben mucho, que vayan a otro lado. No precisan saber mucho para hacer política. Lo que sí precisan saber es escuchar a la gente y lo que sí precisan tener bueno, ser honestos y parecerlo. Porque la ciudadanía es muy sabia y lo primero que pide es eso. Y Larrañaga así fue. Bien. Sí. La verdad que mirá, ahora que se murió, lamento mis desencuentros con él, ¿no? En lo personal tuve encuentros y desencuentros. Yo lo conocí en el 2003, cuando estábamos empezando con Grupo Radar, con Alem Birraji y con Daniel Chaschetti, que bueno, me llamó allá en tipo agosto del 2003 a su despacho en el Senado, yo no lo conocía y me dijo, queremos trabajar con ustedes, macanudo, y trabajamos fuerte un año y fue muy lindo conocerlo en esa época.
terminó enojadísimo conmigo, porque le dije en julio del 2004, le dije, vas a perder la elección. Jugaron el 2 de la muestra, la carta de Aníbal Astori, vas a perder la elección, se enojó muchísimo conmigo. Sí. Y después, bueno, después también tuvimos acercamientos y enojos. Y la verdad, es una pena que se haya muerto un hombre que trabajaba con tanta pasión por los asuntos de todos. Es una pena. Fito, Y la te dejo un abrazo grande. La gente debería valorar más el enorme esfuerzo que hacen los políticos, que dejan la vida en lo que hacen. No todos, pero muchísimos de ellos dejan la vida en lo que hacen. Te dejo un abrazo grande y te agradezco mucho, Fito. Por favor, un placer. Adolfo Fito García, el doctor en ciencia política, nos ayudó a poner la mañana en camino.